En este video vamos a realizar el análisis de 5 ejercicios en donde se encuentran relacionados cuadrados y rectángulos. Iniciemos. En el primer ejercicio se nos indica que cuando cada lado de un cuadrado es aumentado en 4 centímetros, su área será igual a 64 centímetros cuadrados. El lado del cuadrado original tiene una medida de. Bueno, entonces acá lo primero que tenemos que recordar es cómo calcular el área del cuadrado, pues es la figura que nos están relacionando. Entonces voy a dibujar un cuadrado en pantalla y analizaremos esta situación. Tenemos que el área de este cuadrado es igual a 64 centímetros cuadrados. O sea, esta superficie tiene esa medida. Ahora, ya que estamos hablando del cuadrado y de su área, tenemos que recordar cuánto equivale. El cuadrado es la figura geométrica que tiene los 4 lados de la misma medida y sus ángulos internos de 90 grados, como puedes ver en pantalla. El área del cuadrado se puede calcular haciendo lado elevado a la 2 o, de una forma más simple, lado por lado. Entonces vamos a hacer uso de esta expresión para poder encontrar a partir de esta área a cuánto equivale el lado de este nuevo cuadrado que está hablando el ejercicio. Entonces aquí lo que tenemos que analizar es que si el área es lado por lado, entonces 64, que es el área, tiene que ser igual a la multiplicación de dos números iguales. Pues acá dice lado por lado, o sea, dos números que tienen que ser iguales. Y así encontramos fácilmente la medida de ese lado. Si observamos bien, 8 por 8 es 64. Eso nos indica de que este nuevo cuadrado tiene como lado 8 centímetros. Pero al leer nuevamente el ejercicio, dice que el cuadrado original es aumentado en 4 centímetros. Y la pregunta del ejercicio es, ¿cuál es la medida de ese cuadrado original? O sea que a estos 8 centímetros le tenemos que hacer la resta de estos 4 centímetros para darnos cuenta que el cuadrado original tiene una medida de 4 centímetros en su lado. Así hemos finalizado nuestro primer análisis. Ahora miremos el segundo. Un terreno de 2.500 metros cuadrados se divide en parcelas cuadradas de 5 metros de lado. En total cabrán. Y aparecen las 4 opciones de respuesta que ves en pantalla. Nuevamente podemos apreciar de que nos están hablando de cuadrados, parcelas cuadradas. El terreno en total tiene esta área, 2.500 metros cuadrados. Y de esas parcelas cuadradas conocemos cuánto mide el lado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular el área de una parcela cuadrada para luego poder hacer el análisis de cuántas parcelas caben en todo el terreno. Entonces, nuevamente, así como en el ejercicio anterior, vamos a tener en cuenta un cuadrado para hacer ese cálculo. Y aquí nosotros podemos colocar que esta parcela cuadrada, que tiene 5 metros de lado, así como ves en pantalla, le podemos calcular su área simplemente haciendo lado por lado. Recuerden que esta es la formulita o la expresión que nos permite calcular el área del cuadrado. O sea que si hacemos 5 por 5, vamos a obtener 25 metros cuadrados. No se le olvide también que la unidad de medida, cuando es del área, tiene que ir al cuadrado. O sea que una parcela cuadrada tiene 25 metros cuadrados. Ahora ya tenemos el área de una parcela y tenemos el área total del terreno. ¿Cuántas parcelas caben allí? Pues simplemente hacemos la división del total entre el área de una sola parcela y aquí nos vamos a dar cuenta que esta división es igual a 100. Por lo tanto, la respuesta correcta para este ejercicio es
la opción A, 100 parcelas cuadradas. En el tercer ejercicio se nos indica que el apartamento de Alberto es de forma rectangular y tiene 22,5 metros de largo por 6,4 metros de ancho. Si el de Antonio es de forma cuadrada, pero con la misma área, o sea, la misma área que tiene el apartamento de Alberto, entonces el lado del apartamento de Antonio tiene una medida de... Bueno, entonces, este análisis vamos a hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, tengamos en cuenta de que las áreas son iguales. Si miramos el apartamento de Alberto, dice que es un rectángulo. Entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, el área del rectángulo es igual ¿a qué? De acuerdo al enunciado, están dando una medida que es el largo y una medida que es el ancho. Entonces, eso nos sirve para poder hacer el cálculo, puesto que el área del rectángulo es largo por ancho. O sea que si hacemos la multiplicación de estas dos medidas, encontraremos el área del apartamento de Alberto. Pero, dado que esto es una prueba que se hace tipo IFES y que la idea es que se resuelva en poco tiempo, o sea que no se tenga que emplear demasiado tiempo en el análisis, la forma correcta de analizarlo es la siguiente. Esta área del apartamento de Alberto es exactamente igual al área del apartamento de Antonio, que es un cuadrado. Según lo que nosotros hemos estudiado en los ejemplos anteriores, el área del cuadrado es lado por lado. Y si miramos bien, podemos hacer uso de todas las opciones de respuesta, puesto que si me están diciendo que el lado del apartamento de Antonio es uno de estas cuatro medidas, y sabemos ya que es un cuadrado, entonces, sabiendo que este puede ser el lado, podemos calcular el área fácilmente simplemente multiplicando por el mismo. Por ejemplo, si la opción correcta es la A, el área sería 9 por 9, 81 metros cuadrados. Si fuese 10, sería 10 por 10, 100 metros cuadrados. Si fuese 11, sería 121 metros cuadrados. Y si fuese 12, 144 metros cuadrados. O sea que el área del apartamento de Antonio, que es exactamente igual al área del apartamento de Alberto, es alguna de estas cuatro áreas. Ahora bien, podemos calcular esa área multiplicando 22,5, que es el largo, por 6,4, que es el ancho del apartamento de Alberto. Entonces, al hacer esta multiplicación nos tiene que dar alguna de esas cuatro opciones. Pero todo lo que yo quiero decir aquí es que no es necesario hacer toda la multiplicación como tal, puesto que aquí no nos piden hacer o presentar como evidencia una operación completa. Yo puedo hacer mi análisis de la siguiente forma. Solamente multipliquemos la parte entera. 6 por 2, 12. 6 por 2, 12 y una 13. Aquí está incompleto porque no se tuvieron en cuenta los decimales. Pero si solamente multiplicando la parte entera nos da 132, nos damos cuenta de que la opción A no sirve, ni la B, ni la C, porque esta área, que está mal calculada porque está incompleta, ya de por sí es superior a las tres primeras opciones. Por lo tanto, la única opción correcta y que nos queda en pantalla es la opción D, 144 metros cuadrados. Y así nos evitamos nosotros multiplicar con decimales, o sea, es una multiplicación que nos va a quitar un par de minutos más en nuestra prueba para llegar a este resultado. Igualmente, si se multiplica 22,5 por 6,4, vamos a obtener 144 metros cuadrados, que de acuerdo al enunciado es la misma área del apartamento de Antonio. Y con esto damos por finalizado este análisis al tercer ejercicio. El cuarto ejercicio es un ejercicio de observación. Frecuentemente esos ejercicios se colocan para ver la capacidad de análisis al observar una figura de parte pues, de la persona que hace la prueba. Dice, observa la figura e indica la cantidad de cuadrados que contiene. Entonces, debemos fijar nuestra atención en los cuadrados, teniendo en cuenta que el cuadrado
Es la figura geométrica que tiene los 4 lados de la misma medida y que sus ángulos internos son de 90 grados, como para ser más específicos. Pero a nosotros nos basta saber con que tienen en este momento los 4 lados iguales. Bien, en la figura que observamos en pantalla podemos apreciar cuadrados pequeños y cuadrados más grandes. Entonces la forma adecuada de hacer el conteo de los cuadrados puede ser desde el cuadrado más grande hasta el más pequeño o desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces miremos desde el más pequeño hasta el más grande. Hagámoslo en ese orden. Vemos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados pequeños. Entonces nos preguntamos, bueno, si son los pequeños, en medida, ¿cuál es el que le sigue? O sea, a medida que se van haciendo más grandes. Entonces vemos que acá tenemos que la unión de estos 4 cuadrados me forman un nuevo cuadrado, un poquitico más grande. O sea que este cuadrado es el número 9. Si unimos los 4 siguientes, comenzando desde aquí, vemos que tenemos otro cuadrado, este es el cuadrado número 10. Y acá también tendremos al final otros 4 cuadraditos pequeños que me forman otro cuadrado, este es el número 11. En la parte superior vemos que tenemos un cuadrado acá y otro cuadrado acá, llevamos 13. Y para finalizar, pues vemos que la figura en total es un cuadrado también. O sea que existe un solo cuadrado de este tamaño, que es el más grande, y por lo tanto es el cuadrado número 14, y eso nos permite indicar de que la respuesta correcta es la opción D. La figura posee 14 cuadrados. Entonces, si llega a salir un ejercicio de estos, lo ideal es mirarlo desde los cuadrados más grandes a los más pequeños o viceversa, como hemos hecho en este ejercicio. Pasemos al quinto análisis. En este ejercicio se nos pide observar la figura e indicar cuál es su área. Este ejercicio es típico en geometría, puesto que la figura que uno observa se ve como complicada. No es una figura como conocida, pero resulta que si nosotros estamos calculando áreas, nosotros podemos o tenemos la posibilidad de la figura de separarla en varias figuras para, digamos que reorganizarla y poderla comprender mejor. ¿Por qué digo esto? Si observamos bien, en la parte de arriba, si yo trazo esta línea, voy a tener 3 triángulos de esta forma. Ahora, si yo logro imaginariamente recortar esos 3 triángulos, o sea, sacarlos de allí y transportarlos hacia abajo, resulta que esos 3 triángulos caben perfectamente en este espacio de acá abajo. ¿Qué significa eso? De que si yo imaginariamente en una figura de estas logro recortar, quitar una parte, como en este caso los 3 triangulitos de arriba, y los logro colocar en la parte de abajo porque sé que encajan perfectamente, entonces yo voy a obtener una figura diferente a la que originalmente tenía, pero que tiene la misma área. Claro, vamos a obtener esta figura, un rectángulo, en donde se nos ha indicado de que esto es B y que esto es A. Y según lo que ya hemos visto en análisis anteriores, si yo tengo un rectángulo, su área será igual al largo por ancho. En este caso, el largo es A y el ancho es B. Y ya tenemos el área de la figura que corresponde a la opción D. Entonces, por más que yo observe la figura como compleja, yo la puedo separar en partes y organizarla de tal forma que me quede en una figura que ya sea conocida y así le hago su análisis de una manera más simple. De esta forma terminamos este corto video con 5 análisis geométricos en donde teníamos la aparición de cuadrados y rectángulos y sus áreas. Espero que el aporte les haya servido y pues en una próxima temática nos continuaremos viendo. Chao a todos.